La importancia de este capítulo reside precisamente en mostrar la independencia de criterio con la que actuó Lombardo Toledano y, por supuesto, ratifica un cierto conflicto de liderazgo entre Lombardo y el partido. En el capítulo Las revistas del comunismo, los autores dicen que es un error pensar al comunismo como un todo homogéneo. No solo se trata de una tradición intelectual que se ha pensado a sí mismo infinidad de veces. También su compromiso con la transformación de la realidad ha llegado a que tome varias formas. Pero también invitan los autores a pensar al comunismo más como una simple ideología o corriente filosófica, pensarlo como una cultura. Y a partir de esta frase, que me pareció muy pertinente, en los dos capítulos anteriores, podemos observar un tratamiento del comunismo en una etapa que yo llamaría como de transición. Me refiero a los trabajos que se ocupan del doctrinario Wences-Roses, en los que queda claro que a través de la pluma de su autor, Alejandro Estrella, se arraiga una fuerte tradición que asocia la misión de los comunistas con el cultivo de una conciencia a través de la difusión de la ideología. En ese mismo sentido, el trabajo de Sebastián Rivera Mir, que está aquí, que seguramente podrá profundizar un poco más, se revela en ese capítulo la importancia de la editorial popular para la publicación de libros y folletos comunistas en el México cardenista, porque para el Partido Comunista era una prioridad crear herramientas para el saber y la conciencia, para formar cuadros, para crear círculos de estudio, para aprender historia, porque de esa manera es como esta ideología se transformaba en un arma de liberación. En el capítulo de Carlos Illades es una reflexión en torno a la renovación del comunismo como teoría social. Empieza por plantear que a partir de 1973 hay un proceso de renovación ante un contexto de cambios muy bruscos que debilitan la fuerza de la Internacional Comunista y del PQS, sobre todo por el proceso en Cuba, el proceso revolucionario en Cuba, la retirada de Estados Unidos en Vietnam, la llegada de Salvador Allende a Chile y la difusión del eurocomunismo. De suerte tal que el tema central para los comunistas en esta época es la lucha por la democracia. El marxismo, entonces, recibe la renovación teórica a partir de a partir de la difusión de los trabajos, sobre todo de Gramsci, y quien justamente permite apuntalar primero un pensamiento de largo plazo y proponer un modelo alternativo de combate y transformación alternativo al modelo insurreccional. Este es un capítulo que además nos toca muy de cerca porque fue parte de nuestra generación
y lo que plantea es precisamente cómo la teoría marxista, los marxistas y los comunistas van dejando un legado justamente a partir de la capacidad que tienen para dar salida a un problema que hasta la influencia de Gramsci no habían podido atender adecuadamente, que es la capacidad del marxismo para abordar el problema de la política. Y no lo era fundamentalmente porque estaba engarzado, y lo explica bien, a la teoría de lucha de clases, para que con Gramsci justamente se retomaran conceptos que tienen que ver con una lucha cotidiana por la formación de bloque de poder, intelectuales orgánicos, etcétera. Hegemonía, que es un término fundamental, de tal suerte entonces que no solo se convirtieron en instrumentos de lucha para la democratización, sino también para pensar la política y para incidir en ella. Bueno, la influencia de Gramsci, que tuvo dos fases, él la describe como dos fases que intervienen, se logra a través de los desarrollos filosóficos de Sánchez Vázquez, pero también de la penetración de los intelectuales exilados del Cono Sur, que replantearon y que terminaron de replantear junto con las lecturas de Gramsci el papel del factor subjetivo en la teoría. Aprovechando que él está aquí, estoy segura que podrá desarrollar con mayor profundidad estas tesis. Bueno, creo que he hecho una presentación y un recorrido más o menos rápido de todos los capítulos, de los 11 capítulos con los que ha sido armado este trabajo. Es sin lugar a dudas, un replanteamiento de la manera de abordar el estudio de los comunistas. A diferencia de otros trabajos, la lucha interna no es el objeto central de la atención de los autores, mientras que sí su legado, su relación con la doctrina, con las teorías, pero sobre todo creo que hay un énfasis en el tema de la cultura, el pensar el marxismo como teoría de comprensión de la realidad y de su actualidad. Y si había yo hecho algunas interrogantes y las había dejado planteadas, mi respuesta final es que ese 1989 no marca la muerte de la teoría del comunismo y del marxismo, sino una renovación y un replanteamiento. De tal manera que estamos, creo yo, el mismo trabajo así lo plantea, ante la superación de la latencia. Pues eso es lo que quería decirles. Los invito a hacer su propia lectura. Me quedé muy satisfecha y pues los aplaudo. Bueno, yo quería hacer más bien plantear una reflexión sobre lo que es, a mi modo de ver, es lo nuevo de esta historia del comunismo, porque el libro se plantea como una nueva historia del comunismo en México, y creo que no se trata solamente de que es una cronológicamente más reciente historia del comunismo, ni tampoco se trata de una historia revisionista, digamos, que trata de ver lo que se dijeron antes para corregirlo, sino que es nueva en otras formas que me parecen más interesantes y más dignas de comentar aquí. En primer lugar, una de las cosas nuevas que tiene el trabajo o más bien la colección, es que los autores, por un lado, pertenecen a distintas generaciones,
hay una muy interesante mezcla que Carlos Illades logró reunir de gente, para usar los términos de CONACYT, gente consolidada y gente de reciente creación, digamos así. O digámoslo así. Pero al mismo tiempo son casi todos los que colaboramos en el libro, somos personas para los cuales el comunismo, más bien nos formamos y crecimos en un mundo en el que el comunismo estaba ya en retirada y a la defensiva, ¿no? En este sentido es una historia escrita desde un momento muy particular por un grupo de gentes particulares. Al mismo tiempo, esta idea de que todos los autores nos formamos en este mundo en el que el comunismo parecía que se alejaba o se acababa o estaba a la defensiva, nos hace pensar en lo que Alain Badiou ha denominado la hipótesis del comunismo, ¿no? Las hipótesis, como lo saben bien los matemáticos y otros científicos, no se invalidan por el hecho de que un experimento falle, ¿no? El experimento lleva al replanteamiento de las hipótesis. Las hipótesis se nutren y se transforman, no desaparecen, no se invalidan. Y la historia de la ciencia es la historia de los cambios de las hipótesis, esas transformaciones, ¿no? Y creo que también las historias o la historia de las ideas políticas y de las emociones políticas es similar a esto. Las hipótesis se tienen que seguir replanteando y seguir repensando. Y en ese sentido, esta es una nueva aproximación a esa hipótesis que fue o que es el comunismo, ¿no? Ahora, para complementar esto, me gustaría hacer como una doble reflexión historiográfica. Otra vez para abonar al carácter nuevo de la antología. Ya podríamos decir que en México y en otros lados la historiografía del comunismo ha tenido como dos grandes vertientes en términos muy generales. Una es como la historiografía del salto de fe, podríamos llamarlo así, y la otra es como una especie de historiografía del fracaso, ¿no? Son dos grandes maneras de entenderlo. Por un lado, y basándose en la visión política marxista de los intérpretes de Marx, se desarrolló una historiografía preocupada por narrar en términos teleológicos la historia del ascenso inevitable de la clase trabajadora, ¿no? Esa es una historia de acuerdo a la cual los cambios históricos podían ser interpretados a través de análisis, o más bien a través del análisis de categorías como el partido, los medios de producción, el proletariado, la ideología y este tipo de cosas, ¿no? En esta visión, la historiografía del comunismo definía al comunismo, es decir, la descripción del comunismo era la teleología. La dirección hacia la que apuntaba el comunismo era lo que lo justificaba y le daba sentido. Las dos cosas eran lo mismo. Por tanto, entonces, el comunismo aparecía planteado a través de una crítica del capitalismo, pero también del presente, e implicaba un enorme salto de fe. Era una historiografía que estaba basada en una especie de esfuerzo de la imaginación que nos obligaba a pensar que algo que no existía, una utopía, era no solo deseable, sino posible y a veces inevitable, ¿no? La otra gran vertiente historiográfica contrastada con esta, por supuesto, y sobre todo, más bien que ha tomado mucho poder, sobre todo a partir de los 80s, es la narrativa del fracaso, el colapso, de la negación y de la prohibición, ¿no? En esta narrativa, en esta historiografía, el comunismo es algo cerrado, algo sobre lo cual ya no se puede decir nada, sobre lo cual ya no vale la pena decir nada, algo sobre lo cual no se debe hablar porque el socialismo realmente existente se acabó y entonces no hay, como decía Thatcher, no hay alternativa, ¿no? Esa es la otra, digamos, gran vertiente historiográfica que no está basada en una utopía del futuro, sino al revés, ¿no? En un miedo de volver al pasado, ¿no? Como decía Roger Barthes el otro día, la izquierda solo mira hacia atrás. Es una historiografía que no está tan preocupada por el futuro como la anterior, sino más bien está preocupada por no volver al pasado. Y en esta vertiente historiográfica, el miedo de volver al pasado es el miedo de volver a un pasado que se concibe solamente como autoritario y peligroso, ¿no? Ahora, ambas visiones, digamos que son evidentemente ideológicas y igualmente o complementariamente reactivas. Ambas están basadas en una propuesta, no en una propuesta, perdón, sino en una negación. En la primera, el comunismo aparece como una especie de contracultura del capitalismo, es decir, como su negación y como su superación.
y ha sido utilizada para justificar, y lo sabemos históricamente, excesos y violencias gubernamentales y sociales de distintos tipos, ¿no? La segunda, la del fracaso, plantea la inexistencia de alternativas de organización sociopolítica diferentes a las del presente, ¿no? En ambas, el comunismo aparece como ahistórico. El comunismo es algo que está ahí y que se defiende o se ataca, pero es ya sea inevitable e utópico o indeseable y clausurado, se acabó, ¿no? Entonces, ambas historiografías comparten algo muy fundamental, y en este sentido esta historia sí es nueva porque trata de ir más allá de estas dos vertientes, me parece. Ahora, por decirlo brevemente, digamos que estas dos historiografías, incluso combinadas o contrastadas, son insuficientes. Y en el caso de México, donde la historia del comunismo ha desaparecido casi por completo del debate académico hasta muy recientemente, pero sobre todo del debate público y político, esta insuficiencia se traduce en una comprensión sesgada de lo que Alicia ahorita decía, que es la cultura, ¿no?, del comunismo. No solamente el comunismo como un partido, como un movimiento, sino como parte de una cultura nacional y global. Si hay pocas cosas globales en el siglo XX, una de esas es el comunismo, ¿no? Ahora, en México, desde los años 80, la historia política del siglo XX, sobre todo en los últimos 30 años, ha sido codificada como la historia de una gesta colectiva hacia la democracia. Y esta democracia ha sido imaginada en términos eminentemente liberales y entendida como el resultado de la expansión de la esfera de las libertades de prensa, de opinión, de creencia, etcétera, del pluralismo y de la consolidación de eso que es o que se llama la esfera pública, ¿no?, que sigue siendo definida como la definían en los años 50 sociólogos como Edward Shields, como el ámbito de la política civil, en el cual la ideología no tiene lugar, ¿no? Y esa es, digamos, en gran parte la caja de herramientas que hemos tenido para analizar lo que se llama la transición a la democracia, ¿no? Y ahora, en contraparte a esta narrativa que tenemos, el comunismo está relativamente ausente, o más bien casi completamente ausente, ¿no? Y nos hemos limitado a pensar en el comunismo como una historia justamente de ideología, de autoritarismo, de rigidez, y para usar un término en boga desde el 2006, de mesianismo, ¿no? Ahora, la intención de pensar en el comunismo ha sido castigado como un intento de mirar hacia atrás. Es decir, que hemos dado por cancelada la hipótesis, incluso como historiadores, como resultado del fallo de experimentos importantes, pero puntuales, ¿no? Bueno, sin embargo, como aparecerá en este libro y como habrán leído o podrán leer, la historia del comunismo en México nos ofrece mucho más que una simple elección entre estas dos narrativas de utopía o fracaso, ¿no? Es una historia de organización, de liderazgo, y el liderazgo es otra palabra para la organización. Es una historia de debate, de heterodoxia, de internacionalismo, de coincidencias, de pleitos, de entusiasmos, de distintas cosas, ¿no? Como decía Alicia Tecangoy hace un momento, el comunismo en México no solo definió un campo ideológico, sino también y sobre todo constituyó parte central de una esfera cultural amplísima que incluía a la academia, a la literatura, a la práctica organizada, a las artes y a figuras como desde Carlos Pereira hasta Úrsulo Galván y Cantinflas y Carlos Monsiváis y Primo Tapia y Lombardo Toledano y un largo etcétera de personajes que no solamente son asociados con proyectos ideológicos, sino que son parte de la vida social y política de México, ¿no? Bueno, y para terminar, los textos en este libro insisten en la necesidad de entender la importancia del comunismo en el México del siglo XX y por lo tanto nos obligan a reflexionar en torno a las razones por las cuales se ha insistido en no reconocer esa importancia, ¿no? Nos invitan a pensar en el comunismo no como un fracaso ni como una utopía, sino como una parte central y nuclear de nuestro pasado reciente y de nuestra vida pública. En este sentido, el libro es un esfuerzo por recuperar de nuestra historia reciente trayectorias, significados y referentes distintos que nos permitan no solo contextualizar el presente, sino pensar en un futuro diferente al ofrecido por los referentes agotados de las agendas que desde hace 3 décadas moldean no solamente el análisis académico y racional o público, sino también gran parte de la imaginación política y más allá.
¿no? Los mexicanos. Bueno. Interesante, y concuerdo mucho con lo que dice Daniel respecto a instalar lo novedoso del libro en ciertos límites de interpretativos. Me parece como bastante interesante. Además, esto concuerda, digamos, no solo con algo que se está haciendo en México, sino que algo que se hace en toda América Latina prácticamente, que hace unos 10 años más o menos, quizá un poquito antes, respecto a repensar el comunismo. Hay unas partes, sí, de lo que dice Daniel con las que a mí me cuesta. Yo vengo de Chile, y entonces una de las cosas que me ha impulsado a mí a estudiar el comunismo es precisamente el contraste que existe entre el comunismo chileno y el comunismo mexicano. El comunismo chileno hoy día, bueno, no hoy día, pero hace 3 meses estaba en el poder, tenía ministros, hoy día tiene diputados, una parte importante de la Cámara de Diputados tiene presencia comunista, están en las comisiones, muchas de las políticas públicas se definen se definieron en el gobierno pasado a partir de impulsos de los militantes comunistas. Entonces, es interesante ese contraste y cómo México, la historia fue tan diferente, digamos. Entonces, por eso es una de las cosas que me han interesado por estudiar el tema, tiene que ver precisamente con eso. Mi pregunta central creo que está graficada en lo que expuso Daniel, que es ¿qué fue el comunismo? Porque podemos asumir directamente que fue ya un partido, pero eso no es una situación que explique en profundidad lo que tratamos de lo que encontramos en las fuentes, lo que encontramos en los archivos, lo que encontramos en las prácticas cotidianas de los militantes hoy día. Podemos decir que fue una ideología, pero yo creo que también fue más que eso. Y mis búsquedas tienen que ver con qué fue exactamente el comunismo. ¿Hasta qué punto la gente llegó realmente a creer que existía la posibilidad de un cambio de las sociedades tan radical que se adscribía a determinado movimiento político sin pensar? Los adscribían a sus hijos, los metían a la orquesta comunista, los metían a la escuela comunista, vivían en un mundo que era un mundo comunista, con una música comunista y leían literatura comunista. Era un mundo que yo creo que cuesta entenderlo. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Qué fue este comunismo? ¿Cómo además el comunismo en México en particular fue capaz de construir una cultura compleja, una cultura que va desde la música clásica con Silvestre Revueltas hasta muestras muy básicas, digamos, de cultura popular o muestras muy complejas de cultura popular? Tiene un espectro tan amplio que mi pregunta apuntaba a conocer esa cultura. Y un día en una marcha empecé a notar que en México cada grupo político que participa en una marcha, no sé si a ustedes les ha pasado, pero te entregan un papel. Todos te entregan un papel, ya sea una revista o una revista bien hecha, una revista en papel cuché, una revista o un pequeño panfleto, o incluso hay quienes venden afiches o venden grabados al estilo de la gráfica popular. Me preguntaba, ¿de dónde viene toda esta imbricación que hay entre la militancia comunista y la búsqueda del papel, la búsqueda de la materialidad por transformar algo que parece bien etéreo o bien ideológicamente definido en algo que está ahí, que se puede tocar, que se puede guardar, que se puede acumular, que se puede quemar, digamos, también en el sentido de los represores, pero que tiene una materialidad concreta? Entonces, me interesaba ir por ese lado. Y ahora, el primer problema que tuve es que ahora cuando hablamos del auge de las investigaciones sobre el comunismo, se debe mucho, yo creo que por ahí podemos coincidir, en que hay una apertura en América Latina respecto a lo que se llaman los archivos del terror. En Chile, en Uruguay, en Argentina, tal vez en Guatemala, tal vez en menor medida en México, sobre todo en este gobierno, pero en el anterior sí se abrieron los expedientes de las policías secretas. Entonces, sabemos mucho hoy día
de la represión. Sabemos mucho de cómo se reprimió el Partido Comunista. En Chile está claro, digamos, del 73 al 90, cómo se hizo la represión. Y uno encuentra un montón de textos sobre eso, sobre el periodo del clandestinaje. Es muy épico, y además está bien documentado porque resulta que las policías parecieron ser medianamente eficientes. Yo no diría 100%, pero medianamente eficientes fueron. Entonces, cuando recurrimos a los archivos, encontramos ahí los expedientes de las personas, los papeles que publicaban, encontramos un montón de cosas. Pero yo, no sé por qué, en el momento en que decidí hacer el estudio, me encontré con que no había nada. O sea, por ejemplo, cuando ustedes leen la historia del machete, hay una versión facsimilar del machete. No sé si lo han consultado los que conocen este. Es el machete ilegal. La edición facsimilar es del machete ilegal hecha precisamente en Puebla. Entonces, es más fácil consultar el machete ilegal que consultar el machete cuando circulaba cotidianamente. Parece extraño, pero es absurdo, digamos, porque resulta que debiera ser al revés, ¿no? Debiera ser más fácil consultar el machete que sí circuló, pero como tenemos la edición facsimilar, no. A mí me pasaba eso con mis textos. No existen en las bibliotecas. No existen en los archivos. Yo consulto pequeños folletitos que se hizo el Partido Comunista entre el 34, 35 y el 40. Imposible encontrarlos. Tengo que comprarlos muchas veces en las librerías de viejo, porque realmente no están. Por ejemplo, creo que tú hablas en algún momento en otro libro, la primera edición del Capital americana se hizo en México. La primera edición americana, no la primera versión de un americano, porque la primera edición es de un argentino, se hace a principios del siglo XX, pero la primera edición que se hace en América, que se publica, que se imprime en América, no está disponible en las bibliotecas. No existe. No existe. Es una edición de Editorial América que se publicó en 1938 y que no existe. ¿Por qué? No sé. Yo lo he encontrado en las librerías de viejo, comprándolos en Chile, en Argentina, en otros lugares, pero resulta que es casi imposible acceder a ese material, a un libro tan importante como El Capital. Esa misma editorial tradujo los manuscritos filosóficos y económicos en 1938. Búsquenlas, vayan a la biblioteca y busquen si es que está en alguna biblioteca algún ejemplar de ese. No existen. Entonces me encontré con esos problemas y empecé a cuestionarme sobre un poco más allá, digamos, de esa situación. Y empecé a pensar en los usos del impreso. Más que en las lecturas solamente o en la propaganda, porque uno siempre asume como el impreso como si fuera propaganda, empecé a ampliar el abanico, empecé a ver para qué estaban usando los militantes comunistas cada una de las cosas que estaban imprimiendo. Y ahí me aparecieron un montón de elementos que creo que son relevantes destacar. Los militantes usaban el mundo editorial para hacer alianzas, por ejemplo, hacer alianzas con sus enemigos. Lo usaban para educar, lo usaban también para atacar, lo usaban tenía una multiplicidad de posibilidades que finalmente, cuando pensamos en los 30, podemos decir que prácticamente militar era editar. No sé si editar en el sentido de estar imprimiendo, pero sí en el sentido de vincularse al escrito, tal vez hacerlo circular, tal vez venderlo, tal vez repartirlo, pero era vincularse al mundo editorial y a las actividades de circulación y de creación del impreso o de lectura del impreso. Y en esa búsqueda trato yo en el texto de vincular lo que es la historia de la edición, las preguntas de la historia de la edición tradicionales, y con la historia social y con la historia cultural. Y ahí me encuentro con un montón de preguntas que tienen que ver con la figura del editor. ¿Quién es el editor? Nosotros pensamos en el editor moderno que editó este libro, que es una persona especializada. Pero cuando vamos a los 30 nos encontramos con un editor que no sabe muy bien si es que es editor, impresor, intelectual. Entonces, ¿quién era el editor comunista? ¿A qué hacía? ¿Cómo se formaba un editor comunista? ¿Dónde aprendía? ¿En qué escuela de cuadros aprendía sus lógicas y sus dinámicas? Porque
Porque el editor tiene que manejar dos cosas fundamentales que son en el libro, que es que el libro se publique, que se haga, digamos, tiene que tener ese pie hacia el lado del intelectual que está escribiendo, hacia el lado de las ideas, pero un editor tiene que tener también una idea muy fuerte hacia el lado del mercado. Los libros se tienen que vender. Entonces, ¿cómo realmente en los años 30, que pasamos de una etapa muy precaria del mundo editorial, una etapa, en los años 20, por ejemplo, se publican 10 folletos comunistas? Si es 10, es mucho. Por ahí, y son folletos, son pequeños, chiquititos. Y vamos a pasar en los años 30, al 38, 39, a tener libros como El Capital de 500 páginas cada tomo, o libros de Engels o de otros autores que son libros de 700 páginas. Entonces, ¿cómo se produjo ese tránsito? ¿Cómo aprendieron los militantes a ser editores? ¿Cómo aprendieron a manejar el mercado sin transformarse en empresas privadas? Porque ahí está porque claro, yo muy bien hago y empiezo a explotar a los intelectuales, por un lado, los intelectuales comunistas, y por otro lado, que le vaya bien a la empresa. Pero no, ahí a ellos en algún momento les da la disyuntiva. O sea, ¿vendemos los libros? Cuando se funda la editorial que yo trabajo, la Editorial Popular, se reúnen 3 militantes. Y los 2 latinoamericanos, hay un venezolano, un mexicano y un gringo. Y el venezolano decía, no, hay que venderlo, hay que venderlo. El mexicano decía, no, esto hay que regalarlo, si la gente, somos militantes comunistas, no tenemos dinero. O sea, pues, lo mejor y la forma más lógica de penetrar al mundo popular era regalar los folletos, regalar los libros, incluso. Eso venía de Vasconcelos. Vasconcelos lo que hacía, no sé si ustedes han escuchado eso, pero Vasconcelos lo que hacía era, afuera de la Secretaría de Educación Pública, colocaba un stand con libros. Y le decía a la persona que los estaba vendiendo ahí que cada 5 minutos se fuera para que se los robaran. Entonces la gente que se robaba el libro le daba un valor mucho más fuerte, según Vasconcelos. No sé si ella era el resultado, pero bueno, para leer de boleto en el metro, por ejemplo, la gente se roba el libro y se lo lee finalmente. El gringo es el que impone, decir, no, hay que ponerle un precio. Vamos a ponerle un precio porque lo gratis no se valora. Ponen un precio irrisorio, pero ahí está el proceso de construcción de una empresa, de un precio, de una... Claro, por supuesto, muy propio de la cultura norteamericana, sí, porque el dinero manda. Pero también es importante cómo se va construyendo esta noción de que hay que darle un precio, que hay que darle un valor, que hay que establecerlo en el mercado de tal forma de que compita con otras publicaciones. Que compita fundamentalmente con los libros gratuitos. La CEP estaba en ese momento en los 30, entregando mucho libro, y mucho libro que uno podría hoy día, desde la perspectiva, plantear como libros comunistas. Porque el logo de la... Ahí está el logo del departamento de bibliotecas, era una hoz y un martillo. Ese era el logo de la SEP. Entonces, en ese contexto de competencia, me parece que había ahí como un desarrollo importante. Otro elemento que me parece destacable y creo que es muy relevante en los estudios de esta nueva historia esta nueva historia del comunismo, tiene que ver con la reivindicación del exilio. Y más que del exilio, con los cruces transfronterizos. Finalmente, el comunismo es un proyecto que fue latinoamericano, más que internacional, pero con muchos tintes latinoamericanos. Un libro, por ejemplo, que se editaba en Argentina, podía llegar fácilmente a México y reeditarse en México por otra editorial. Ediciones Frente Cultural, que es una editorial como satélite del Partido Comunista Mexicano, editaba muchas cosas que se publicaban en Chile, que se publicaban en Argentina, que se publicaban en Uruguay. Lo mismo hacía Editorial América, por ejemplo, que es la que hace el Capital. Este exilio, yo pensé cuando empecé a escribir que me iba a encontrar con muchos españoles, porque ese es el cuento que nos han contado. Llegaron los españoles, Wenceslao Roses, las traducciones
las traducciones del Capital, las traducciones del gran marxismo que conocemos del México de los años 40 y 50. Pero me encontré con que había un exilio latinoamericano muy profundo. En todas las empresas editoriales estaban latinoamericanos, salvadoreños, venezolanos, chilenos, argentinos. Cuando llega, por ejemplo, exiliado Aníbal Ponce, que es lo que estoy trabajando ahora, llega el 37 y el 38 ya tiene 5 libros publicados en México. Y no solo 5 libros, sino que además tiene un montón de artículos, un montón de folletos. Prácticamente uno ve cada vez que llega un exiliado, el mundo se vuelve y se moviliza un montón. Y no son exiliados españoles. Bueno, ya en los 30 está Costa Mic, hay algunas cosas que están apareciendo, pero que van a ser importantes en los 40. Para los 30, yo considero particularmente estos exiliados latinoamericanos. Y finalmente, para ir concluyendo mi exposición, porque ya llevo 16 minutos hablando, me quedo también con una parte importante en mi propio trabajo, que es sobre la historia de la lectura. No sé si ustedes recuerdan una foto muy típica, muy famosa de Tina Modotti. Está el machete y están los campesinos leyéndola. Un campesino leyendo y los otros alrededor escuchando, se ven solo sus sombreros. Es una foto bastante bonita, digamos, de cómo se leía y cómo llegaba esta publicidad, estos textos a las personas. Al final del periodo, cuando uno revisa las imágenes, son las imágenes contrarias. Son la biblioteca, el obrero ordenado, leyendo en la biblioteca. Entonces tenemos a principios de la década del 30 esta lectura colectiva, masiva, creativa, y hacia finales de los años, cuando termina la década, tenemos un obrero organizado, leyendo tranquilamente en una biblioteca comunitaria o popular o lo que sea, pero ya hay un cambio en las formas en las que se va a leer durante esta década. Y yo, como compro mis libros en las librerías de viejo y no los encuentro en las bibliotecas, al principio no me llamó un poquito la atención, pero al final ya es un tema. Los libros que encuentro yo están intonsos, es la palabra técnica. La palabra real es que están sin guillotinar. O sea, las páginas están pegadas. Pero encuentro folletos de 60 páginas donde las primeras 2 páginas están... Alguien se nota que les metió algo y las abrió, las leyó, y en la tercera, cuarta hoja ya está pegada, guillotinada. Entonces, tenemos un montón... Editorial Frente Cultural llegó a publicar en 1937 1 millón de folletos. De los que yo encuentro en las librerías de viejo, porque no están en las bibliotecas, la mayoría está sin guillotinar. Entonces, por ahí me parece que esa es la huella que estoy siguiendo hoy en día, porque de alguna manera nos habla de la penetración del marxismo en México. Se consumió mucho, se leyeron los libros de la SEP, pero finalmente hay una distancia muy fuerte entre comprar un libro y leer un libro. Y creo que esa es la necesidad. Creo que este tema también puede servir para ver hasta qué punto en México sí penetraron esos discursos, sí se leyeron esas revistas, sí se realmente discutió lo que había que discutir respecto al comunismo, porque según la evidencia que yo tengo para los años 30, los libros existieron, los libros se hicieron, pero las lecturas y la tarea parece que quedó bastante trunca. Así que eso es más o menos las discusiones que pueden encontrar por lo menos en mi artículo, y creo que también en parte de los otros artículos que están en el texto, en el libro. Muchas gracias. Gracias a José Luis, a Alicia por sus comentarios y al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP por su habitual hospitalidad. Primero diré algunas cuestiones generales, no me extenderé mucho sobre la orientación del libro y después comentaré algunas de las cosas que se dijeron por Alicia y por mis compañeros y colegas
que contribuyeron a hacer el libro. Bueno, en primer lugar, yo me he enfrentado con mi trabajo, no sino ya una trayectoria, digamos, más larga, a un problema, digamos, de índole académica. A saber, los temas que tienen que ver con historia del socialismo, historia de la izquierda, historia del marxismo, historia del pensamiento utópico, etcétera, no son considerados temas académicos. Esto es de entrada en nuestra historiografía mexicana, que es sumamente tradicional. Ahora, por algún encargo del CONACYT, me ha tocado revisar expedientes de historiadores, y lo que he encontrado es que, al menos de los que me tocaron, pues la mayoría o trabaja la Iglesia en alguna de sus versiones, vertientes, líneas, o sea, no todos un enfoque igual, o alguna, en menor medida, alguna variante del liberalismo. Del liberalismo del siglo XIX sabemos si era A, B o C, si tenía tal o cual tendencia, tal o cual matiz. Y en las historias del liberalismo o las historias de las ideas del siglo XIX, por ejemplo, que fueron los primeros trabajos que hice hace 20 y tantos años, simplemente no estaba la historia del socialismo. Y la historia del socialismo es importante en el siglo XIX, ahorita hablaré del siglo XX, entre otras cosas, pues porque realmente existieron corrientes socialistas. Y en segundo lugar, más allá de su importancia política efectiva, los demás discursos políticos hacían como si el socialismo existiera. Es decir, hasta por su ausencia o su poca presencia, digamos, era potenciada por la idea, digamos, del temor, el fantasma, como se hablaba del comunismo en el siglo XIX, de tal manera que hasta para entender los puntos de vista, las perspectivas del pensamiento conservador o el pensamiento liberal, es conveniente conocer con quienes discutían. Sean enemigos reales en sentido que tuvieran una fuerza efectiva, y existían, aunque eran sin duda minoritarios, como en términos del imaginario que producen, ¿no? De las expectativas que generan y de las respuestas de los grupos y de las corrientes dominantes. Entonces, de entrada, para las historias, en México por lo menos, la historia de las ideas, la historia intelectual, que incluya el pensamiento de izquierda o el pensamiento socialista, es un espacio relativamente negado dentro de la academia. Es decir, no tiene legitimidad académica. Esto es, uno si hace un libro de historia de los conservadores o historia de la Iglesia, este es un trabajo académico. Si hace un trabajo de historia de la izquierda, pues es grilla, o es algo, digamos, de otro nivel. Entonces, esa es una cosa que parece una cosa trivial, pero es muy importante si uno está en el espacio académico. Entonces, de entrada, hay ese problema. En relación con el comunismo, no solo sería ese problema aplicable a toda la tradición socialista, sino además en México el comunismo y el marxismo, y ahí después abordaría un poco lo que dijo Alicia, fueron prácticamente borrados del debate público en la década de los 90. Esto es, en México, después de haber sido una tradición pues sumamente poderosa, yo creo que es una tradición, el marxismo por lo menos, digamos como teoría, es en México, a mi juicio, la corriente intelectual más poderosa del siglo XX, y sin embargo quedó absolutamente borrada del debate público. Y el comunismo, digamos, como expresión política, como imaginario, aún más. Yo creo que el comunismo tuvo todavía más mala suerte o hay más un olvido mayor en relación con el comunismo que en relación con el marxismo. Entonces tenemos ese problema o ese doble problema. En general, en la historia de las ideas no se considera un tema, digamos, pertinente, y en el caso específico del comunismo y de su teoría o parte de su teoría, que sería el marxismo, borrados a partir de la década de los 90. Entonces, recuperar ese espacio como un espacio que merece una discusión rigurosa, una revisión
rigurosa de fuentes, avanzar mucho más. Una de las cosas que me han comentado en las presentaciones previas de este libro es que ahora habría que hacer estudios pues, más de carácter regional, local, etcétera, ver otro tipo de literatura. Es decir, hay un terreno, digamos, muy fértil y estamos, creo que, bastante atrasados. Sebastián comentaba hace rato que en el resto de América Latina, yo he tenido oportunidad de corroborarlo, en particular en Argentina, Brasil, Chile conozco menos, pero no dudo que exista, ha habido recuperaciones, digamos, más tempranas. Pero en el caso mexicano es impresionante lo borrado que está el tema. El año pasado me tocó una exposición con Daniel en el Fondo de Cultura Económica, pues el centenario de la Revolución Rusa, y lo que vimos es que el Fondo de Cultura estaba exhibiendo como ediciones con motivo de la Revolución Rusa, la del Capital, la segunda edición de Roses, mientras en Argentina, en Brasil, salieron muchos libros o varios libros, incluso en España, sobre la Revolución Rusa. En México no salió ninguno. Entonces, a lo que voy es que este borramiento, digamos, incluso en el mundo editorial, es algo realmente dramático. Luego, dentro de las historias del comunismo mexicano, digamos, básicamente ya lo dijo Daniel, un poco de otra manera, pero coincido plenamente con él, dos generaciones, ¿no? Esta quizás sería la tercera, los más jóvenes de los que se incorporaron al libro. Es la primera generación, que es los testimonios, ¿no? La historia de los militantes, que cada uno estaba discutiendo con otros, o un grupo con otro, un partido con otro, de tal manera que tenía un contenido mucho más testimonial y, digamos, menos riguroso. Después hubo una segunda generación, que es pues, propiamente la revisionista, que todo lo que tenga que ver con la Revolución Rusa, el comunismo, etcétera, de entrada es considerado pues como una especie de, pues algo que se puede hacer un lado, se puede tirar, porque toda la experiencia, digamos, comunista o la experiencia, digamos, de la Revolución Rusa en particular, es algo que no vale la pena. Entonces vino una historiografía escasa, pero existente, en donde de alguna otra manera pues, se borró parte de la experiencia comunista al tirarla completamente o radicalmente a la basura. Entonces, digamos, este libro, una de las cosas o aspiraciones que tiene, pues es ser algo más equilibrado, un análisis, una perspectiva ya a 30 años de distancia prácticamente de la caída del muro de Berlín, por historiadores profesionales, historiadores además de distintas generaciones, pero también de distintos espacios geográficos, de tal manera de tener una perspectiva, si no esperanzada, por lo menos no prejuiciada acerca de esta corriente política, etcétera, etcétera, todo lo que fue el comunismo. También yo creo, y esa es otra de las perspectivas que creo que abona el libro, es que es una manera de contar la historia del siglo XX. Es decir, es una manera particular de contar la historia del siglo XX, pero a fin de cuentas es una manera de contarlo. Y es de esta manera porque desde esa perspectiva, si ustedes leen a Revueltas, si ustedes leen al autor que les guste, pero digamos Revueltas es muy importante, es ver el siglo XX desde otro mirador. Esto es recorrer la historia nacional, la historia política del siglo XX, incluso la historia de la Revolución Mexicana, pero desde un mirador bastante singular. Entonces creo que también es como una mirada distinta al siglo XX, verla desde el lado de grupos que, pues, al menos en el caso o en la buena parte del planeta, nunca llegaron al poder, ¿no? Entonces, pues, en cierta medida es una historia marginal, una historia de la otredad, una historia de una mirada, digamos, descentrada, muy de moda en la historiografía contemporánea, posmoderna, digamos. No es nuestra perspectiva, pero bueno, tiene esa posible lectura. También, ya lo dijeron, el libro no se reduce a una historia del PCM. La historia del comunismo en todo el planeta y en México, sin duda, es una historia bastante plural, una historia
basada en el conflicto, basada en la acción, pero también en el conflicto, y de alguna manera trata de recuperar esta historia, digamos, de la manera lo más plural posible. Entre otras cosas, pues incorporar a Lombardo, ¿no? Porque Lombardo, tristemente, puede haber tenido muchos defectos, pero era un pensador sin duda inteligente, tuvo aportes importantes, digamos, dentro no solo de la historia política nacional, sino dentro de la reflexión política, y pues el Lombardo, digamos, viejo, ya no digamos el de 68, como que ha arrojado una sombra sobre toda su biografía, y yo creo que, bueno, una de las virtudes del texto de Patricio Herrera es pues un poco pues no tratar de ver a Lombardo desde su leyenda negra, puede ser que se le haya pasado la mano, pero en todo caso es este esfuerzo de no ser el Lombardo del 68 el que pues, esté desde los 20 o desde que fue gobernador de Puebla o rector de la UNAM, en fin, bueno, antes de que fuera UNAM, de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ya les señalé y lo han dicho, que el libro pretende ser plural en términos de generaciones. Creo que hay por lo menos 3 generaciones de historiadores, plural geográficamente, todos son más o menos, pero especialistas en términos de socialismo. Daniel Kent pues, ha trabajado el socialismo en la India. Yo le pedí el pequeño favor que pues, ya no se ocupara de la India en general, sino de Manavendra Nath Roy en particular, y pues nos ayudó mucho porque es de alguien que se sabe todavía muy poco. Entonces algunos hicieron algún pequeño giro en su trayectoria intelectual, pero todos conocían bien los temas de los cuales hablan, y bueno, Sebastián sin duda también. Bueno, ahora de las cosas rápidamente de las que se comentaron. Bueno, más o menos en el orden en que se presentaron. Yo no creo que hayamos presenciado la muerte del marxismo, ni siquiera la muerte del comunismo. Yo creo que el marxismo, si bien es cierto, no tiene la centralidad que tuvo en los 70 o todavía en México en los 80, pero de alguna manera se ha reanimado. No creo que con la fuerza que tuvo, insisto, hace 30, 40 años, pero el marxismo sigue siendo la teoría crítica más fuerte de la civilización del capital. Y de la civilización del capital no hemos salido, ¿no? Entonces, con todo y yo creo que el marxismo hay que separar un tanto sus pronósticos fallidos de sus presupuestos teóricos, ¿no? Y creo que hay que hacerlo con cualquier teoría, igual si revisamos a Popper o revisamos al que les guste o no les guste, creo que sería un buen ejercicio. Es decir, separar un poco las herramientas de reflexión de los pronósticos. Los pronósticos suelen ser pues difíciles de cumplirse. Pues el pronóstico de Fukuyama en 1989 del fin de la historia y de que lo que seguiría del 89 para acá sería de un lado un mercado que, digamos, llevaría beneficios al conjunto de la sociedad y una democracia representativa que sería la forma, digamos, óptima de la gestión de lo público. Ambas cuestiones están en crisis hoy. La diferencia con otra época es que no tenemos ideas claras de cómo salir en la crisis, porque además no tenemos ya certezas históricas. En el siglo XX las teníamos y esas resultaron fallidas. Pero sin duda el horizonte, que previó Fukuyama es un horizonte que está en crisis, ¿no? Esto es, la democracia representativa es cada día más vacía, ¿no? Pues vean en México la discusión en torno a la representación política, y pues el mercado ha producido crisis globales sumamente profundas, y eso tiene que ver en parte con el resurgimiento del marxismo. Esto es, si no estuviera la gran recesión entre 2008 y 2011, habría menos interés por estos temas. Y también por eso a los jóvenes
tanto académicos que tienen 30 y tantos años como a los jóvenes estudiantes que tienen 20 y tantos, les vuelven a interesar estos temas. Porque pues es un mundo que ya no es el mundo de promesa, digamos, neoliberal de inicios, en el caso mexicano, de la década de los 90 en adelante. Pues lo que han visto es guerra, han visto violencia, etcétera, entonces pues están buscando por lo menos herramientas en otros lados. El comunismo no ha tenido esa suerte del marxismo. Yo creo que el comunismo, y ahí voy a lo que dijo Daniel de Alain Badiou sobre la hipótesis comunista, yo creo que se ha debilitado mucho más. El comunismo ha quedado y ha recuperado, y quizá con eso tenga otra vez un valor relevante, el terreno utópico. Es decir, el comunismo puede servir para pensar la utopía en un sentido, en el sentido que le da Friedrich Jameson. Esto es la utopía como algo que permite pensar los límites del presente. Yo creo que el ideal comunista puede ayudarnos a pensar una sociedad distinta que la que tenemos. Esto no es el comunismo ni el soviético, ni el comunismo, bueno, además el comunismo es anterior al marxismo, pues viene desde Babev, ¿no? Pero bueno, más allá que es anterior al marxismo, yo creo que puede haber una especie de horizonte comunista, pero en el sentido de crítica del presente que nos ayude a pensar pues cómo regenerar el tejido social, cómo llevar mayor equidad, digamos, a la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, los problemas hacia los que apuntó el comunismo y algunas de las herramientas que dio el marxismo nos pueden ayudar a pensar no solo el presente que tenemos, sino algún tipo de salida. Pero esta salida ya no como una fatalidad histórica, que es lo que pasó en el siglo XX. Esto es, pues no hay un sujeto de la historia, no hay la historia es de un pronóstico reservado y por tanto pues no podemos decir que resultará A o B, pero sí necesitamos algún tipo de orientación. Con respecto hacia el futuro, con respecto a otras cuestiones, yo lo que he encontrado en distintos lados, y creo que se refleja muy bien en los textos del libro, o en algunos de los textos del libro, es que en México el comunismo es una cultura. O sea, y no solo, digo, lo más obvio es pues, Diego Rivera, que siempre te lo quieren poner, estuvimos a un paso de que hubiera un Diego Rivera en la portada del libro, afortunadamente fue una hoz y martillo, pero digamos, es lo primero, lo más fácil, ¿no? El impacto en la gran cultura mexicana. Pero hay una cultura más abajo, la cultura editorial, la cultura incluso periodística, que en México sigue muy influida por el comunismo. Yo he tenido, digamos, tratos o diálogos con periodistas recientemente y se da uno cuenta que si no son los directores de los periódicos, sino son los que están más abajo, no son muy ajenos a una cultura comunista. De hecho, buena parte de los que venían de los aparatos de los partidos comunistas después se volvieron editores cuando cayó el muro de Berlín y desaparecieron las publicaciones de su partido. Entonces, hay ese sustrato que es más amplio. Y ese sustrato más amplio pues viene pues, desde las editoriales que estudia Sebastián, como desde la educación socialista. Esto es, en México el comunismo y el marxismo en parte todavía tiene cierta, no solo por las situaciones concretas que les mencionaba, sino por la historia, tiene todavía un peso en la cultura nacional en la medida en que llegó hasta abajo. Es decir, si los profesores en la educación socialista los que leyeron, textos comunistas o textos marxistas, los enseñaron. Y al enseñarlos, pues llegaron a los estudiantes. Y al llegar a los estudiantes después de varias generaciones, permitirá que en la década de los 60 y los 70 tenga lectores Enrique Semo, tenga lectores Roger Bartra o Arnaldo Córdoba, ¿no? Que ya no digamos en un país de no muchos lectores como es México, han tenido un éxito editorial brutal. O sea, el libro de Semo lleva 20 y tantas reimpresiones y está editado, no sé, en 3, 4 lenguas. Y el de Arnaldo Córdoba lleva como 100,000 ejemplares, pero la pequeña diferencia es que no son los 100,000 ejemplares del Sanborns, que bueno, esos si se leen, se compran seguro, se leen, pero digamos es una sola exhibición.
En cambio, estos han pasado de generación en generación. De esa manera han permeado, digamos, una cultura y mucho la cultura, digamos, dentro del sistema educativo. Entonces creo que ese no es es un asunto muy importante. Termino. El comunismo no se puede separar del anticomunismo, que bueno, es de lo que trata Rodolfo Suárez en el último capítulo. Es decir, el fantasma del anticomunista es más grande que la amenaza comunista, pero ese fantasma le da una potencialidad o le dio una potencialidad al comunismo en todo el mundo de una manera impresionante. Es decir, de la misma manera que se perseguía a los comunistas en América Latina, en México, pues realmente la Unión Soviética no era una amenaza para Occidente en términos de que estuviera una carrera pareja. Pero el plantearlo como una amenaza potenció más, no sé si me explica, la realidad, ¿no? Entonces, no podemos separar muy claramente, o es difícil hacerlo en todo caso, el comunismo de todo el imaginario alrededor de él. Entonces, creo que eso es también muy importante a la hora de estudiarlo.